¿Ok? Bueno, ya nosotros aquí en este momento estamos grabando y es decir que ya este es el ejemplar que va a quedar disponible en la plataforma y que va a quedar disponible en YouTube para aquellos que no vayan a asistir el día de hoy. Ante todo, muy buenas tardes y vamos a abordar el día de hoy el tema de esta semana que corresponde a tensión cortante. La semana pasada, al igual que en las clases anteriores, nosotros habíamos hablado acerca de las propiedades mecánicas de los materiales y habíamos hablado acerca de los esfuerzos de tracción y compresión que lo abordamos la semana pasada. Eh, Como podrán entender, quizás vayan a darse cuenta de que puede parecerse, el tema puede tener algo parecido con lo que habíamos visto anteriormente, pero hay algunas estrechas, pequeñas, ligeras diferencias entre los temas que estamos abordando. ¿Ok? Eh, Ante todo, como ya les he preguntado, les había indicado si podían ver todos la pantalla. De momento ya me indica la aplicación que sí, y voy a dar por entendido que sí la están viendo, ya que no me marcó ninguna observación al respecto. Disculpen acá, esto es mi teléfono que acaba de acaba de sonar. Vamos a apagar, déjenme ponerlo en silencio y continuar acá con la clase. Bien, bien, como les indiqué, voy a colocar esto en pantalla completa para que lo puedan ver con mayor detalle. Y vamos a enviar ya la primera lámina que corresponde al título de al nombre de la asignatura y la clase del día de hoy, que es tensión cortante. Nos interesan acá algunas generalidades que son dos definiciones que vamos a guardar aquí de ahora en adelante. Primero y principal, si nosotros hacemos pasar un plano a través de un cuerpo, una fuerza que actúa a lo largo del plano, se va a hacer llamar esfuerzo cortante. ¿Ok? Este esfuerzo cortante, si nosotros lo dividimos sobre la superficie que actúa, va a denominarse tensión cortante. La tensión cortante viene dado por la sigla griega tau y viene siendo igual a T sobre A, que T sobre A viene siendo el esfuerzo cortante sobre el área. T sobre A. Ahora bien, nosotros como ya vimos la semana pasada, la semana pasada habíamos abordado acerca del el esfuerzo a compresión o esfuerzo a tracción, esfuerzo a compresión y el cálculo de esfuerzo venía dado por otro símbolo que disculpen que no lo tengo acá no lo tengo en este momento en la mente, no sé si era sigma, creo que es sigma, que venía siendo igual a la fuerza sobre el área. Particularmente las unidades son iguales, las de esfuerzo cortante, la de tensión cortante y la de esfuerzo a compresión, a tracción vienen siendo unidades iguales. Es decir, viene siendo una unidad de fuerza o una unidad de fuerza sobre una unidad de área. Particularmente cuando nosotros evaluamos tensión cortante, lo evaluamos lo andamos evaluando como pueden observar aquí en la figura. Cuando trabajamos con esfuerzo a tracción o esfuerzo a compresión, a nosotros nos interesa son las cargas que se están aplicando sobre el eje longitudinal de la figura. Cuando trabajamos con tensión cortante, estamos trabajando y nos va a interesar en lo particular las fuerzas que se ejercen en el sentido perpendicular de la figura o por otro lado, cualquier fuerza que intente, valga la redundancia, cortar o hacer punzonar un material. Esto nosotros lo vamos a ver en algunos ejercicios que están preparados para este fin. En lo particular de este objetivo y de esta unidad,
se van a dar cuenta que son ejercicios relativamente cortos y relativamente fáciles de ejecutar, salvo algunas particularidades que ya lo van a ver, que van a variar en magnitud, en forma, que pueden variar en situación y por lo tanto requiere de análisis previo y de un poquito de pensamiento crítico, que no está absolutamente de más, ¿no? Bien, vamos a enviar acá ya vamos acá a avanzar en la siguiente lámina y vamos a tener entonces el primer ejemplo para el día de hoy. Tenemos por enunciado que se considera la unión atornillada de la figura, que puede ser un anclaje, puede ser un cabezal, puede ser cualquier cosa que ustedes se imaginen. Lo que nos interesa es lo que nosotros nos interesa es es la sujeción que hay entre esta pieza junto a esta otra pieza que es la que sirve de ancla, que está siendo sujetada por una tuerca, una tuerca no, por un perno, un espárrago y unas tuercas. Lo que nos dice aquí es un tornillo que está atornillado, ¿no? Que está sujeto con una tuerca. La fuerza es de 3.000 kilogramos y el diámetro del perno de 1,2 centímetros. Bueno, se trata de un perno, nos dice aquí el enunciado. Determinar el valor medio de las tensiones portantes que existen en cada uno de los planos. ¿Cuáles son los planos? El plano A, A'. Vamos a cambiar acá el color para que lo puedan detallar. Plano A', que lo pueden ver aquí en color verde, y el plano B, que lo van a tener aquí más abajo, de color azul. Lo pueden observar. Vamos a deshacernos los dibujos de nuevo para que lo puedan ver. Bueno, vamos a cambiar el color aquí, más detallado. A', color amarillo, B', en color verde, para que lo tengan resaltado. Como nosotros nos interesa es el valor medio, particularmente nosotros podemos calcular para este sentido, podemos calcular una P medio. Y esto no lo podemos hacer así porque hay una condición que es que el enunciado no nos dice o no nos está detallando cuánta carga se está aplicando de un lado o del otro. Es decir, el enunciado adrede no nos está diciendo cuánto es el valor de P en un sentido y cuánto es el valor de P del otro sentido. No nos está diciendo ni cuánto a la izquierda ni cuánto a la derecha. ¿Okay? Entonces, al no saber cuánto es el valor de las magnitudes en los dos sentidos para que haga precisamente este trabajo de corte, nosotros vamos a hacer la suposición, vamos a asumir que la carga, la fuerza que se está aplicando de 3.000 kilogramos es simétrica para ambos sentidos, que son sentidos opuestos. Es lo que sería igual a una P medio. ¿Okay? La P medio, nosotros la consideramos dentro de tau, vendría siendo igual a P medio entre el área. O también nosotros podemos hacerlo directamente para que nosotros nos simplifiquemos trabajando como P viene siendo igual a la carga 3.000 que nos la que nos la dieron entre la mitad, entre 2, que viene siendo la mitad, y vamos a tener entonces un valor de 1.500 kilogramos, ¿ok? Que se están aplicando en un sentido y en el otro, valga acá, en sentidos opuestos. El área viene siendo igual a 1/4 de pi por diámetro al cuadrado, porque se trata de un perno, ¿verdad? Que es redondo. También nosotros podemos simplificar esto como pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Okay? Un cuarto de pi o pi por diámetro al cuadrado entre 4. En este caso, como el diámetro del perno es de 1,2 centímetros, como pueden observar acá, simplemente sustituimos los valores y colocamos entonces el valor directamente
en la fórmula. Nosotros aquí lo que estamos es desplazando, en su defecto, estamos sustituyendo los valores que sabemos, conocemos de la fórmula de Tao, los andamos ya colocando aquí en la parte inferior, como lo pueden observar. Tao viene siendo igual entonces a 1500 kilogramos que nosotros lo acabamos de deducir entre el área que es 1.13 centímetros cuadrados y nos da por igual entonces que la tensión media cortante que existe en los dos planos A', AA' y BB' viene siendo igual a 1330 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Yo creo que hasta aquí, simple y llanamente, lo que tenemos es un ejercicio de aplicación, no hay gran complejidad al respecto. Pero la gran mayoría de los ejercicios que se van a conseguir en los ejemplos propuestos del libro que está recomendando la plataforma, que es el de William Nash, y los que vayan a trabajar para sus asignaciones van a estar marcados por esta tónica. Realmente van a ser ejercicios relativamente cortos, pero que van a requerir al menos un poquito de pensamiento crítico y un poquito de análisis de cómo es que se están moviendo las magnitudes en el plano. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, en vista de que no hay preguntas, vamos entonces a dar acá vamos a avanzar con la siguiente lámina. La siguiente lámina habla aquí, que es otro ejemplo de los tres o cuatro ejemplos que tenemos disponibles para el día de hoy. Nos habla de lo siguiente. Dice, el acero de estructuras de bajo contenido en carbono tiene una tensión de rotura cortante, es decir, aquí, esto es la tensión de rotura cortante, es la tensión cortante. Directamente nos dice que es de 3100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Determinar la fuerza P necesaria para punzonar un agujero de 2.5 centímetros de diámetro en una chapa de 1 centímetro de espesor de ese acero. Si el módulo de elasticidad por cortante es de 8,4 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro cuadrado, hallar la deformación por cortante en el borde del agujero cuando la tensión cortante es de 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad por cortante también es lo que nosotros conocemos en ingeniería como el módulo de rigidez. Y esto lo tenemos separado así para no evitar la confusión con el verdadero módulo de elasticidad. ¿Ok? Que eso lo vimos la semana pasada. Cómo nosotros calculamos el módulo de elasticidad lo vimos la semana pasada. Y ahorita van a identificar también cómo es que calculamos el módulo de rigidez. Son valores completamente distintos. Fíjense bien que estamos hablando de 8,4 o 840.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que también viene siendo lo mismo. Bien, nos piden entonces la deformación por cortante en el borde del agujero cuando tenemos una tensión cortante ya previamente establecida, que nos indica que es de 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. Como verán, uno de los detalles que tenemos aquí es el siguiente. Tenemos que, primero y principal, tenemos que despejar cuánto es la carga o la fuerza necesaria para hacer pasar el agujero en la plancha. En la plancha, la placa de acero, ¿no? La chapa, que nos dice aquí, que viene siendo de 1 centímetro de espesor, que no nos interesa en lo particular el módulo de elasticidad para esta oportunidad. De nuevo, vamos a tomar aquí que la tensión cortante va a ser igual a P sobre A, va a ser relativamente parecido a lo que nosotros calculamos como esfuerzo a compresión, pero nosotros vamos entonces a buscar P. P viene siendo igual, despejando a tau por A. Y esto lo despejamos de qué forma nosotros despejamos esto. Bueno, lo van a saber a continuación. Como nosotros nos interesa es P,
directamente lo vamos a conseguir con la diatriba que tenemos que hacer, eliminar primero el denominador, y para eso nosotros debemos hacer pasar el denominador hacia el otro lado de la igualdad. Ya con esto nosotros hemos dejado a solas P, pero cuando nos vayamos a ver en la obligación de trabajar con otros despejes, bueno, es importante recordarlo de igual forma. Sustituimos los valores y en este caso nos interesa es el área del cilindro. Ojo con esto, no el área del círculo o de figura plana, sino el área del cilindro como figura tridimensional, como lo vemos aquí, como lo pueden observar acá. Estamos hablando de un espesor que vale 1 centímetro y estamos hablando de un diámetro que vale 2,5 centímetros. Entonces, y como se trata de un círculo, no estamos hablando de una figura tampoco básica, como puede ser un triángulo o un cuadrado, debemos incluir el número pi. Por lo que es igual entonces, el área del cilindro viene siendo igual a pi por diámetro por el espesor. Y tenemos acá pi por 2,5 centímetros, que es el agujero, el diámetro del agujero, por 1 centímetro, que es el espesor del acero, que lo tenemos aquí en el enunciado. P entonces va a ser igual la carga que se denomina esto, 24.300 kilogramos. Ya con esto nosotros resolvimos la primera parte del ejercicio, que nos dice es determinar la fuerza P. O sea, ya nosotros cumplimos la primera parte del ejercicio. La segunda parte nos dice que es el módulo de elasticidad por cortante, que nos dice, ¿verdad?, que si el módulo de elasticidad por cortante tiene el valor de 8,4 por 10 a la 5, que hallemos la deformación por cortante en el borde del agujero cuando la tensión cortante es de 1.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, no nos están pidiendo con toda la tensión total que nos marcaron al principio de 3.100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No nos están pidiendo con esto. Nos están pidiendo es con los 1.500, con lo que podemos observar aquí. Y nos están diciendo es nos están pidiendo la deformación que ocurre es aquí, en esta zona, en el perímetro. El borde nos indica directamente es el perímetro de la figura. Toda esta zona que lo estoy resaltando acá, el perímetro de la figura. Esto entonces va a quedar marcado en radianes, pero debemos primero saber de dónde lo vamos a sacar. El módulo de rigidez viene siendo igual a tau sobre lambda. Lambda es la deformación por cortante del material. ¿Ok? Tau ya sabemos que es la tensión cortante y G ya también lo acabamos de identificar, es el módulo de rigidez. Nosotros de aquí, de estas fórmulas, conocemos el módulo de rigidez y conocemos la tensión cortante en el momento dado, que viene siendo 1.500. Nosotros no sabemos cuánto vale lambda, que ya les acabamos de indicar la deformación por cortante. Despejamos entonces lambda y vamos a tener igual que lambda va a ser igual a tau sobre G. De nuevo, tensión cortante sobre módulo de rigidez. Como las dos unidades que están trabajando acá, tanto la de la tensión cortante como la del módulo de rigidez, son unidades de fuerza sobre unidad de área, nos va a quedar esto nos va a quedar adimensional. Sin embargo, la literatura también nos indica que no necesariamente es adimensional, sino que la deformación se mide adimensional y también se mide en radianes. Y de tal manera que, como se trata también de que lo que estamos averiguando es el perímetro del material, la deformación que ocurre en el perímetro del material, nos interesa que quede en radianes. Y también sabemos que va a tener por resultante radianes. Y también la literatura nos indica que es así, que va a quedar por radianes. En este caso, ya como pueden observar, simplemente lo que hacemos es que sustituimos los valores y encontramos el valor de la deformación por cortante. 1.500, que es el valor dado en el momento preciso, entre 8,4 por 10 a la 5. O también puede servir 840.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El 840.000 porque si lo podrán notar, vaya a colocarlo acá en texto,
el valor igual 8,4 por 10 a la 5 viene siendo igual a, pues es que usted le coloque 8, 4 y 5 ceros. Es decir, tiene 1, o sea, un 0, 2, 3, 4, perdón, aquí. Y tiene que, hacemos así. Usted desplaza esto y va a tener aquí entonces 4 ceros acá y va a tener esto de esta forma. 840.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados, como pueden notar acá. Bien, siguiendo entonces, ya con esto nosotros estamos dando por resultante que tenemos que la deformación por cortante viene siendo igual a 0.00178 radianes. ¿Ok? Ese viene siendo el valor total de la deformación por cortante cuando la tensión del material viene siendo igual a 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. A partir de aquí, yo creo que no hay dudas al respecto, es relativamente sencillo, se trabaja mucho con despeje, se trabaja mucho con pensamiento crítico para encontrar los valores. ¿Okay? Y con esto nosotros ya cumplimos también el cometido del ejercicio propuesto. Vamos a hacer pasar acá el calculador. Bien, bien, hasta ahora acá, preguntas. Bueno, en vista que no hay preguntas, voy a borrar acá ya el resto de las imágenes que estaban disponibles y vamos a dar paso a al siguiente ejemplo del día de hoy. Como verán aquí, el ejemplo nos dice así: para unir dos placas de acero se utiliza un solo roblón. Un roblón es una de estas piezas que es una pieza de metal, es también de acero al carbono o también aleación, que se coloca, es un remache que se coloca a temperatura y se hace martillar, o se hace pasar por impacto en sus extremos. Y eso para que queden las dos planchas o las dos piezas que nos interesa unir bajo este concepto, queden unidas de esta forma, queden unidas por presión. ¿Ok? Entonces, el roblón, como lo observan en la figura, se ha hecho unir dos placas de acero utilizando este roblón. Nos indican entonces que el diámetro del roblón es de 2 centímetros. ¿Okay? Es de 2 centímetros y la carga P, que pueden ver acá, que está en sus dos extremos, es de 3.000 kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tensión cortante media producida por el roblón? Como verán, esta es la aplicación práctica que tiene en sí el cálculo de la tensión cortante en situaciones reales, tanto el ejercicio 1 como el ejercicio número 3, que acabamos de ver. Los dos tienen que ver con situaciones que son medianamente reales. Nos interesa medir cuál es la situación con piezas muy particulares. Si usted, bueno, el participante que está asistiendo a la clase y después con el resto de los participantes que vayan a verlo por YouTube, son de ingeniería en petróleo, mantenimiento mecánico, se van a dar cuenta de que esto va a ser relativamente necesario en el campo laboral, pues sobre todo dentro de la actividad petrolera y también dentro de la actividad del mantenimiento, nosotros tenemos que estudiar precisamente estas cargas, estas deformaciones por efectos de desgaste, por efectos de fatiga, por efectos de deformación, de deformación o fatiga, ¿verdad?, que vayan a tener los materiales durante el tiempo. Y más aún cuando son equipos que pueden estén relacionados con producción continua. ¿Ok? Es decir, ya estamos hablando de producción continua, estamos hablando desde un taladro a una cinta transportadora a una caldera. Podemos incluso abordarlo. Bien. Como verán acá, ya directamente este es un ejercicio de aplicación. Se habla entonces de una tensión cortante en la cual se asume que la tensión media es peso sobre área y tenemos entonces que la tensión cortante va a ser igual a 3.000 entre el área del
entre el área del círculo, que viene siendo igual entonces a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Como verán en el primer ejemplo, estamos hablando de un área, de un valor de una tensión cortante de 955 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Y ya nosotros con esto entonces estamos dando por terminado la clase del día de hoy. Como verán, fue una clase relativamente breve que abordamos, yo creo que con bastante efectividad todo lo relacionado con el tema. ¿Alguna pregunta? Ya con esto también voy a dejarlos ya que estén ya libres para que puedan expresar cualquier duda al respecto. Y con respecto no solo al tema, sino también a cualquier inconveniente que tengan con la plataforma. ¿Ok? Así que los escucho. Bueno, en vista que me he dado chance incluso de que se vayan incorporando a la reunión y no hubo tampoco, más allá de, no hubo mucha convocatoria el día de hoy, también por problemas ajenos, quizá porque estén trabajando, otros por problemas ajenos de su voluntad, porque incluso me acaban de indicar aquí algunos jóvenes que se les acaba de ir la electricidad. Ya la invitación va a ser para la semana que viene, que abordaremos entonces el próximo tema, que es torsión, y la invitación también es para que se vayan incorporando al grupo de Telegram aquellos que no lo han hecho. Estamos ya hablando en total el día de hoy, ya estamos hablando que son 16 alumnos en total, solamente hay 7 que están incorporados al grupo. Ya para el primer corte ustedes ya tienen completamente evaluado el 10%, va a quedar pendiente solamente con ustedes es el 20% del primer corte. Las actividades también ya están cerradas, ya creo que para estas alturas ya deben estar cerradas porque la última prórroga que se entregó para ustedes fue el día 3 hasta el día 3 de mayo. ¿Ok? Y quedando ya pendiente entonces solamente por revisar y evaluar el 20% de este primer corte y ya tienen abiertas las actividades del segundo. Ya quedamos entonces solamente a la espera que sus respectivas extensiones envíen las planillas o carguen las planillas a las aulas de control académico para que empecemos a procesarla. Ya queda de parte de cada una de las extensiones individualmente ir subiéndolas a su sistema y que cada día ustedes las pueden consultar directamente. Sin embargo, ya para los que ya recibieron su evaluación, pueden ubicar sus calificaciones en el calificador, valga acá la redundancia, y también pueden ubicarlo. Para lo que hicieron por el foro de discusión, pueden ubicar la entrada, que fue en este caso una infografía que creo que se les pidió a ustedes, lo pueden ubicar en la entrada que subieron a su foro, las entradas que subieron, ubiquen la parte inferior izquierda de la entrada, más allá de la revisión cualitativa que yo siempre les marco, que con eso garantizo que ya yo les he revisado, deben tener también allí la calificación previamente marcada. Ya marcada, ¿verdad? Que la calificación cuantitativa, es decir, la escala del 1 al 20. Bueno, ya con esto no les voy a ocupar más de su tiempo. Realmente fue una clase bastante breve y bastante efectiva con respecto al contenido, ¿no? Ya entonces la invitación es para que nos veamos la próxima semana para ver torsión. Cualquier duda que tengan, por favor, la canalicen a través del grupo de Telegram o a través de la plataforma. Ya con esto también les indico que tengan todos ya una feliz noche y lo que queda ya les deseo también una provechosa semana. Bueno, lo que resta de esta semana ya. Bueno, feliz noche, jóvenes.